Los siguientes elementos para realizar o las ideas relevantes respecto de la mini guía del pensamiento son los puntos D y E. El punto D nos habla sobre la plantilla para analizar la lógica de la información o del artículo que estoy queriendo o sobre el cual estoy queriendo pensar críticamente. Es decir, tengo que pensar sobre mi problemática o la información que ha llegado a mí, cuál es el propósito principal de eso que me está llegando o que está llegando a mis manos. Por ejemplo, si vamos a plantear una problemática común, una secretaria que tiene que entregar registros de inscripción, cédulas de inscripción para algunos alumnos. Supongamos que esta secretaria trabaja en una escuela y entonces aquí ella tendría que recopilar toda la información necesaria, cuántos alumnos son a los que voy a atender, qué tipo de información es la que voy a solicitar de cada uno de esos alumnos, en qué procesador o tipo de procesador voy a incorporar esa información, cuándo tengo que enviarlo. Es decir, ella tendrá que plantearse una serie de necesidades a partir de esa problemática que tiene frente a sí. Y de cada información que le llegue, ella tendrá que plantearse cuál es el propósito principal. Si ella está llenando cédulas de inscripción de estos alumnos, será muy extraño que ella no se cuestione si le llega, y bueno, el propósito pensemos que es que los alumnos obtengan una beca económica. Sería muy extraño si a ella le solicitaran que dentro de las preguntas que debe hacer a los alumnos o de la información que tiene que recopilara quizá cuáles son sus preferencias sexuales. Entonces ahí el propósito principal de esa información, ¿para qué sería? ¿Sería con fines estadísticos o qué problemática resolvería? ¿O qué preguntas clave tiene que realizar ella acerca del problema que tiene que resolver? Ya lo mencionamos antes, las fechas en las que tiene que entregarlo, el tipo de procesador, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la información importante de todo lo que los alumnos van a ir a decirle en esa mini entrevista supuesta? Ella tendrá que saber cuál es la información relevante para el propósito que están buscando. ¿Cuáles son las inferencias o conclusiones si la información no está clara? ¿Cuáles son los supuestos de dónde partir? Las implicaciones que afrontar, por ejemplo, si tiene un error en el llenado, ¿qué cosas tiene que enfrentar ella respecto de lo que no analizó cuidadosamente? Y cuáles son los puntos de vista principales, es decir, esta información que ella tiene que llenar tiene que incluir todo lo que el alumno le dijo, entonces será importante videograbarlo, o solamente tiene que elegir cierta información para poder incluir. En la siguiente idea relevante de esta mini guía son las características o virtudes intelectuales que debe llevar a cabo un pensador crítico. Supongamos que a ustedes les están solicitando resolver un problema dentro de su empresa. Y bueno, pues quizá dentro de esa problemática sería muy sencillo que a ustedes se les pudiera corromper, que a ustedes les pudieran pagar un extra para que alguien pudiera obtener un beneficio. Pensemos en esta misma secretaria que tiene esta dificultad ante sí de llenar cédulas para que los alumnos se registren. Pensemos que esta mujer puede ser objeto de que alguien le pague cierto dinero para que los ponga en algún nivel de preferencia y esta gente se vea beneficiada con una beca de manera corrupta. Aquí, ¿qué tendría que ocurrir con un pensador crítico? Necesita tener integridad intelectual, es decir, que todos los procesos bajo los cuales va a discernir el tipo de información que antes colectó, que sea incorruptible, que sea íntegro intelectualmente, que pueda pensar de manera clara cuáles son las consecuencias o las implicaciones que pudiera afrontar de aceptar esta propuesta. Debe ser evidentemente imparcial, necesita dar las mismas oportunidades a todos los alumnos que están buscando esa beca.
necesita ser perseverante intelectualmente. Por ejemplo, si hay un número limitado de becas y hay 2 o más alumnos en la misma situación económica, ella tendría que quizá elegir al alumno más necesitado, o sea, tratar de buscar la mayor cantidad de información posible que le dé pistas sobre quién necesitaría este apoyo. Debe confiar en su razón, debe de confiar en lo que la lógica le está dictando. Debe tener entereza intelectual, o sea, la fuerza suficiente para evitar dejarse llevar por opiniones que otras personas puedan estarle diciendo. Debe tener también empatía intelectual, entender empáticamente al interlocutor, entender a las personas que tienen otras opiniones diferentes a las suyas. Y por supuesto, gozar de autonomía intelectual, de ser capaz de poder decir y validar sus puntos de vista sin que esto merme la capacidad de escucha, por un lado, hacia otras personas, pero que tampoco merme la capacidad de validar lo que para ella está siendo importante después de todo el amplio análisis que ha realizado. Otras ideas relevantes o la plantilla para solucionar problemas es determinar y articular con frecuencia sus metas, propósitos y necesidades. Si ustedes quieren llevar a cabo un pensamiento crítico más claro, necesitan poner de manera muy específica cuáles son las metas, cuáles son los propósitos de esas metas y qué necesito para poder cumplirlas. De ser posible, para poder pensar con mayor calidad y con mayor claridad, se sugiere que se resuelva un solo problema a la vez. Si tengo una cantidad enorme de problemas, entonces segmentar problema por problema, jerarquizarlos en orden de importancia para que entonces yo pueda ir resolviendo uno, dándole tiempo a cada uno de ellos de calidad para poder llegar a la solución más adecuada. Otro punto importante es estudiar el problema hasta determinar el tipo de problema con el que me encuentro. Si es un problema de orden emocional, si es un problema de orden intelectual, laboral, por otro lado, si es un problema de tipo heurístico o algorítmico. Recordemos que los problemas algorítmicos son los problemas que llevan una secuencia en los pasos para poder llegar a la resolución. Un ejemplo de ellos son los problemas matemáticos o los problemas de mecánica. Cuando vamos a arreglar un auto, tenemos que hacer ciertos procesos primero, desatornillar ciertas piezas para entonces poder llevar a cabo el siguiente análisis. Y los problemas heurísticos, por su parte, son aquellos en los que no importa el orden o este no es relevante para poder llegar a la solución de problemas. Si yo les preguntara a ustedes si la elaboración de un sándwich es un problema heurístico o algorítmico, muy seguramente ustedes me dirían pues que es un problema algorítmico. ¿Por qué? Porque primero va el pan y aunque no es forzoso que vayan el jamón, el queso, el jitomate en determinado orden, lo que sí es importante es que haya ciertos elementos que van al interior del sándwich y otros, como el pan, que tendrá que ir en la parte exterior. Ese sería un problema algorítmico también. Sin embargo, si yo les pidiera o si yo les dijera cuál es el problema respecto del sabor de este sándwich, ese sería un ejemplo de un problema heurístico. Es decir, no hay una receta precisa para mejorar el sabor de este sándwich. No hay una respuesta única para poder determinar cuál es el mejor sabor o cuál es el peor sabor, dependiendo del orden en el que se hayan puesto los elementos de este emparedado.